Cuando yo era chamaco, por ahí de unos 10 años, vivíamos en un pueblo chiquito, metido entre cerros y árboles que parecían tocar el cielo. Ahí todos conocíamos a Cipriano. Era un hombre ya grande, de esos que dicen que saben más por viejos que por diablo. El Cipriano tenía fama de saber de plantas, de hierbas que curaban dolores, calenturas y hasta algunas cosas más fuertes, como esas maldiciones que a veces la gente decía que le echaban. No había quien no lo respetara. Siempre andaba ayudando a quien lo necesitara. Si alguien se enfermaba, no corrían al doctor, iban con Cipriano primero. Pero un día, Cipriano empezó a decaer. Le dio una enfermedad rara, de esas que nadie sabía de dónde venían ni cómo se curaban. Tampoco se le veía por el pueblo y los vecinos comenzaron a preocuparse. La familia de Cipriano, pues, lo cuidaban lo mejor que podían, pero todos sabíamos que estaba mal, muy mal. Las mujeres del pueblo susurraban que no iba a aguantar mucho. La muerte ya la andaba rodando, decían. A mí me daba mucho miedo pensar en la muerte, y más porque conocía bien al Cipriano. Él siempre platicaba cosas de cuando era joven, y una vez le escuché decir que había formas de engañar a la muerte, pero que eso tenía un precio. Eran cosas que su abuelo le había contado, rituales antiguos, de esos que uno no debería ni siquiera mencionar. Pero ahora, el Cipriano estaba desesperado. La enfermedad lo había debilitado tanto que apenas podía respirar. Su familia lo rodeaba día y noche, como esperando lo inevitable. Todos lo querían mucho, pero sabían que la vida se le escapaba. Ya hasta había quienes iban al monte a buscar hierbas para aliviarlo, aunque no servía de mucho. Una noche, cuando el silencio del pueblo era tan profundo que hasta el viento parecía respetar la hora, algo cambió. Mi madre me había mandado a la cama, pero el insomnio me tenía inquieto, así que por la ventana vi unas sombras moviéndose cerca de la casa de Cipriano. Era su nieto mayor, un muchacho fuerte y con buenas intenciones, cargando lo que parecían hierbas. No pensé mucho en eso en el momento, pero después entendí que esas hierbas no eran cualquier cosa. Cipriano, con las pocas fuerzas que le quedaban, había pedido esas plantas para lo que estaba a punto de hacer. Decía la gente que en sus delirios, Cipriano había recordado lo que su abuelo le había dicho. Había un ritual prohibido, uno que podía salvar a un hombre de las garras de la muerte, pero a un costo terrible. Así que esa misma noche, ya tarde, Cipriano decidió hacer lo impensable. Mientras todos dormían, incluyendo su propia familia, él se levantó de la cama con una determinación que no parecía natural. Su nieto, sin darse cuenta, le había dado todo lo necesario para el ritual. Cipriano agarró las hierbas, una vieja daga que tenía guardada, y se fue directo al monte. A esa hora todo estaba oscuro, y el frío que hacía no era normal. Yo lo vi salir, pero no me atreví a decir nada. Algo me detuvo, como si el miedo me agarrara el brazo. Cipriano caminó por el sendero que llevaba a una zona que todos evitábamos, un lugar que decían que estaba bendito por los antiguos, pero que también estaba maldito por los mismos. Nadie iba ahí, no por lo menos de noche, pero Cipriano no tenía otra opción. Cuando llegó, sacó la daga y comenzó a enterrar las hierbas en el suelo, murmurando palabras que nadie habría entendido, palabras que, según dicen, solo los más viejos y sabios conocían. A medida que enterraba el cuchillo en la tierra, el cielo se oscureció más de lo normal.
como si la misma luna se escondiera de lo que estaba pasando. Entonces el viento dejó de soplar y un frío extraño recorrió el lugar. De repente, algo sucedió. Cipriano sintió como si algo lo estuviera jalando, como si su alma fuera arrancada de su cuerpo. Pero luego, en un parpadeo, la sintió regresar con una fuerza que lo hizo temblar. Respiró hondo, como si por fin pudiera llenar sus pulmones después de tanto tiempo. Pero en ese mismo instante, un grito desgarrador vino desde el pueblo. Un grito tan fuerte y tan lleno de terror que hasta las hojas de los árboles se estremecieron. Cipriano se quedó quieto, con el cuchillo en la mano, temblando, sabiendo en lo profundo de su corazón que algo había salido mal. Yo no pude dormir esa noche y cuando amaneció, el pueblo ya no era el mismo. Al día siguiente, todo el pueblo estaba revuelto. Nadie sabía bien qué había pasado, pero todos hablaban de aquel grito que se escuchó en la madrugada. Decían que venía de la casa de los Jiménez, una familia que vivía no muy lejos. Era gente tranquila, trabajadora del campo como todos. Pero lo que pasó esa noche nos dejó a todos con la piel de gallina. Mi mamá me mandó a hacer unos mandados, y mientras iba al molino a llevar el maíz, oí a las señoras en el camino murmurando como siempre, pero esta vez estaban más serias. Una de ellas le decía a la otra que algo horrible había pasado en la casa de los Jiménez, que habían encontrado a la señora Ana, la madre de la familia, tirada en el piso, con los ojos bien abiertos y la boca torcida en una mueca extraña, como si hubiera visto algo que la asustó tanto que su corazón no lo pudo soportar. Dicen que murió de miedo. Y bueno, cuando llegué al molino, lo mismo, todos cuchicheaban. Unos decían que había sido una mala noche, que a veces los viejos espíritus del monte se molestaban con la gente y hacían cosas malas. Otros, más callados, hablaban de Cipriano, pero lo hacían bajito. Era como si no quisieran que nadie los escuchara. A mí me dio escalofríos, porque yo vi cuando Cipriano salió del monte esa noche, y algo en mi pecho me decía que lo que había pasado con la señora Ana y lo que él hizo no podía ser casualidad. Y bien, esa tarde, de regreso a casa, me crucé con el nieto de Cipriano, el mismo que le había dado las hierbas. Estaba pálido, más flaco de lo normal, como si no hubiera dormido bien en días. Me acerqué y le pregunté cómo estaba su abuelo. Él me miró con esos ojos que parecían perdidos y me dijo que Cipriano estaba mejor, que esa misma mañana había amanecido como si nada, con fuerzas para caminar y hasta para comer. Eso me dejó helado. ¿Cómo era posible que después de estar tan grave, ahora anduviera como si no hubiera estado a punto de morir? Esa noche, en casa, no podía dejar de pensar en lo que el nieto de Cipriano me había dicho. Algo no estaba bien. Mi papá, que rara vez hablaba de esas cosas, mencionó que había oído sobre Cipriano y lo que hizo en el monte. Al parecer, algunos hombres lo habían visto regresar justo antes del amanecer, y según ellos, traía un aire extraño. Decían que sus ojos brillaban de una forma que no era normal. Pasaron los días y Cipriano seguía mejorando. Caminaba por el pueblo, saludaba a la gente y muchos se alegraban de verlo de pie otra vez. Pero los viejos, esos que habían vivido más que los demás, no lo miraban con la misma alegría. Los más ancianos
Decían que Cipriano había hecho algo que no debía, que había jugado con fuerzas que no le pertenecían. Mi abuela, que siempre fue muy creyente en las cosas del campo, me decía que la muerte nos engaña, así como así. Que si Cipriano había logrado salvarse, entonces algo o alguien debía pagar el precio, y vaya que pagaron. Una tarde, mientras jugaba con mis amigos en la plaza del pueblo, un viento frío, de esos que no son comunes, nos recorrió la piel. Todos nos miramos, asustados, porque el día estaba soleado y no había razón para ese cambio repentino. En eso, comenzaron a sonar las campanas de la iglesia, tan fuerte como si el cura estuviera llamando a todo el pueblo. Corrimos a ver qué pasaba y cuando llegamos, vimos a un grupo de gente agolpada frente a la casa de los Jiménez. Me acerqué entre la multitud y escuché a alguien decir que otro de los Jiménez había muerto, esta vez el hijo mayor, un hombre fuerte y saludable. Lo encontraron tirado en el patio, con los ojos igual de abiertos que los de su madre, como si hubiera visto algo que no debía. La gente empezó a murmurar más fuerte y ya no lo decían tan bajito. Esto tiene que ver con Cipriano. El pueblo se fue llenando de miedo. Todos comenzaban a habitar la casa de los Jiménez y poco a poco también comenzaron a habitar a Cipriano. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían que, de alguna manera, ese hombre había desatado algo en el monte aquella noche, algo que estaba cobrando vidas. Nadie quería acercarse mucho a él, y aunque él trataba de vivir su vida como si nada, el miedo en el pueblo crecía cada día. Sinceramente no entendía lo que pasaba, pero sabía que las cosas no estaban bien. La muerte había visitado a los Jiménez y la sombra de lo que había hecho Cipriano no se iba. Y lo peor es que todos en el pueblo sentíamos que esto apenas comenzaba. Después de la muerte del hijo mayor de los Jiménez, la gente empezaba a quedarse en sus casas más temprano. Ya no se oía las risas de los niños jugando en la plaza, ni los gritos de los hombres regresando de la milpa. Las calles del pueblo, que antes eran animadas hasta la noche, ahora se quedaban vacías en cuanto caía el sol. Cipriano seguía caminando por el pueblo, con esa mirada que se sentía más extraña cada vez que lo veías. Nadie se le acercaba. Al principio, algunos le preguntaban por su salud, pero con todo lo que estaba pasando, hasta eso paró. Pero saben, mi papá me dijo una vez que, si lo veíamos venir por el camino, mejor nos hiciéramos a un lado. No lo mires a los ojos, mijo, me decía, porque uno nunca sabe qué trae un hombre que ha engañado a la muerte. Unos días después, mi mamá me mandó a casa de mi abuela, allá en la otra orilla del pueblo, para llevarle unas tortillas recién hechas. Iba camino rápido porque el sol ya se estaba metiendo, y yo no quería andar solo por las calles en cuanto anocheciera. Mientras cruzaba frente a la casa de los Jiménez, vi a varias personas paradas afuera. No pude evitar quedarme mirando, y entre la gente reconocí a don Mateo, el carpintero del pueblo, que estaba hablando fuerte y agitando las manos. Me acerqué un poco, con curiosidad, y escuché que decían que iban a cerrar la casa. «Ya no hay nadie quien la cuide», dijo don Mateo, con voz firme. «Y después de lo que pasó con Ana y su hijo, esta casa está maldita. Mejor la cerramos antes de que algo más pase». Todos asintieron, algunos más nerviosos que otros, pero nadie se atrevía a decir que no. Me quedé parado ahí un rato, viendo cómo metían clavos en las puertas y ventanas de la casa,
como si eso fuera a detener lo que fuera que estaba rondando por ahí. Cuando terminaron, don Mateo se persignó y se fue, y los demás lo siguieron. Me fui rápido a casa de mi abuela, pero todo ese rato tuve un mal presentimiento. Algo no estaba bien y no me equivocaba. Esa misma noche, mientras estábamos cenando en casa, se escuchó un estruendo fuerte, como si algo hubiera caído desde muy alto. Mi papá se levantó de la mesa de un brinco y todos nos quedamos callados, escuchando. El ruido venía de afuera, hacia el lado del monte. Salimos al patio y miramos al cielo. No se veía nada raro, pero el sonido se había sentido tan fuerte que no podíamos ignorarlo. A lo lejos, en dirección al monte, se alcanzaban a ver algunas luces moviéndose, como si alguien anduviera por ahí con antorchas o linternas. ¿Quién estará allá a estas horas?, murmuró mi mamá, preocupada. Nadie sabía. Mi papá fue a hablar con los vecinos, pero nadie había visto ni oído nada más. Y bueno, decidimos irnos a dormir, aunque con la preocupación de que algo malo estuviera por pasar. Esa noche no pude pegar un ojo. Me quedé acostado en mi cama, mirando el techo y escuchando los sonidos de la noche. Todo estaba en silencio, hasta que, de repente, se oyó un grito, pero no como el de una persona. Era un sonido desgarrador, como de un animal herido, pero a la vez no lo era. Algo en ese grito me puso los pelos de punta. Me levanté de un brinco y fui a buscar a mis papás. Mi papá ya estaba en la puerta, con el machete en la mano, mirando hacia afuera. El grito se volvió a escuchar, esta vez más cerca, como si estuviera justo en las afueras del pueblo. Mi mamá me jaló hacia atrás y me dijo que no saliera. Mi papá se quedó ahí parado, escuchando. Y entonces, de la nada, las luces que había visto en el monte empezaron a moverse más rápido. Las antorchas se agitaban y de repente el grito paró. El silencio que siguió fue peor. Parecía que el aire mismo había dejado de moverse. Nadie sabía lo que estaba pasando. De pronto, un golpe fuerte sacudió la puerta de la casa. Todos nos asustamos y mi papá abrió la puerta de golpe, pero no había nadie. Solo el viento frío, más frío de lo normal, soplaba desde el monte. Pero lo más raro fue que en el suelo, frente a nuestra puerta, había huellas profundas, como si alguien hubiera estado corriendo descalzo por ahí. Mi papá cerró la puerta con fuerza y nos mandó a dormir otra vez. Pero esa noche no pude dejar de pensar en las huellas, en los gritos y en las luces del monte. Algo había pasado allá, algo que nos estaba alcanzando, y lo peor de todo, aunque nadie lo creía, todos sabíamos que tenía que ver con Cipriano. El miedo en el pueblo era real y no sabíamos lo que nos esperaba en los días que venían. A la mañana siguiente, el pueblo entero estaba inquieto. Las huellas que vimos frente a nuestra puerta no eran las únicas. Varias casas amanecieron con esas marcas, como si algo o alguien hubiera estado caminando por todo el pueblo. Mi papá salió temprano a revisar el terreno y cuando volvió, su cara estaba más seria que de costumbre. Nos contó que algunos animales habían aparecido muertos, pero no era como si los hubieran atacado, no tenía ni un rasguño. Solo estaban ahí, tirados, como si les hubieran quitado la vida de un jalón, sin explicación. La gente del pueblo empezó a reunirse en la plaza. Nadie quería decirlo, pero todos sabíamos que esas muertes, las huellas
y los gritos de la noche estaban conectados. Mi papá, como muchos otros, pensaba que todo esto tenía que ver con Cipriano. Desde que se había recuperado de su enfermedad, nada había vuelto a ser igual. Entonces don Mateo, el carpintero, fue el primero en hablar. «Yo no sé ustedes», dijo, mirando a todos con el rostro pálido, «pero esto no es normal. Algo malo anda por aquí, y yo digo que tiene que ver con Cipriano». La gente empezó a murmurar, algunos asintiendo en silencio. Sabíamos que Cipriano era un hombre respetado, que siempre había ayudado a muchos con sus remedios, pero lo que había hecho para salvar su vida no era natural, y todos estábamos pagando las consecuencias. «¿Qué sugieres, Mateo?», preguntó mi papá. «Tenemos que hablar con él», dijo don Mateo. «No es normal que la muerte lo haya dejado ir así nomás. Algo tuvo que hacer y no fue bueno. Hay que confrontarlo y ver qué hizo». Yo estaba parado junto a mi papá, escuchando todo. No era el único niño en la plaza, pero todos sabíamos que en este momento no era para juegos. Y es que lo que estaba pasando no era una historia para asustarnos por la noche. Esto era real. Y bueno, la gente decidió ir a la casa de Cipriano esa misma tarde. El calor del día no quitaba la sensación de que algo nos estaba vigilando, como si el mismo aire estuviera pesado. Caminamos todos juntos, en silencio, hasta la casa de Cipriano, que quedaba cerca del monte. Cuando llegamos, la puerta de la casa de Cipriano estaba entreabierta. Nadie se atrevía a tocar, hasta que don Mateo, armado con un valor que parecía más desesperación que otra cosa, empujó la puerta y entró. Lo seguimos, pero el silencio dentro de la casa era extraño, más denso que el de afuera. No se oía ni un solo ruido, como si la casa estuviera vacía de vida. «Cipriano, sal», dijo don Mateo. «Sabemos que estás aquí». Al principio no hubo respuesta, pero después, desde el fondo de la casa, se oyó un crujido. Todos nos tensamos y mi papá dio un paso al frente, agarrando su machete con fuerza. Caminamos despacio hacia el sonido y entonces lo vimos. Cipriano estaba sentado en una silla, en la esquina de la sala, mirando al suelo, como si no nos hubiera escuchado. «¿Cipriano?», dijo mi papá, acercándose con cautela. «Necesitamos hablar contigo». Cipriano levantó la cabeza despacio. Su rostro estaba pálido y sus ojos parecían vacíos, como si ya no hubiera vida en ellos. Pero lo que más me asustó fue la sonrisa que empezó a formarse en su cara, una sonrisa que no parecía de este mundo. «Ya no es necesario», murmuró. «Ya vino por mí». El aire en la habitación se volvió frío de repente y un escalofrío nos recorrió a todos. Fue en ese momento que algo golpeó la puerta, un golpe seco y fuerte, como si algo gigantesco hubiera caído frente a nosotros. Todos volteamos al mismo tiempo, pero nadie se movió. «Es tarde», dijo Cipriano mientras su sonrisa se hacía más amplia. «Ya está aquí». El miedo era palpable. Nadie entendía lo que estaba pasando, pero lo peor vino cuando escuchamos otro golpe, más fuerte, y la puerta se abrió, revelando nada. No había nadie. Pero de repente el suelo empezó a temblar y sentí como si algo enorme estuviera caminando a nuestro alrededor, invisible.
Cipriano comenzó a reírse, una risa que no tenía nada de humana, mientras nosotros retrocedíamos. En ese momento, su cuerpo se tensó, como si algo lo jalara hacia arriba, y entonces, sin aviso, su cabeza cayó hacia atrás y un chorro de sangre oscura brotó de su boca. Gritos salieron de la gente mientras nos dábamos cuenta de que estábamos frente a algo mucho más grande de lo que habíamos imaginado. Después de que Cipriano cayó de esa manera tan espantosa, todos salimos corriendo de su casa. La gente gritaba, los más viejos se persignaban y hasta hubo quienes tropezaron en la desesperación. Nadie entendía lo que había pasado, pero todos sabíamos que algo terrible se había desatado con ese pacto que Cipriano hizo. Cuando llegamos a la plaza, seguíamos sintiendo ese frío raro, como si nos persiguiera. Mi papá, junto con otros hombres, intentaba calmarnos, pero ¿cómo controlas a un pueblo cuando lo que viste desafía toda lógica? Don Mateo, quien había sido el más valiente al entrar con Cipriano, estaba pálido. Mi papá lo sacudió para que reaccionara. «Tenemos que ir con el padre Martín», dijo mi papá. «Esto ya no lo podemos manejar solos». Fuimos todos a la iglesia, donde encontramos al padre rezando. Parecía que él ya sabía lo que estaba ocurriendo, porque cuando mi papá le contó lo de Cipriano, solo asintió, serio. Nos dijo que Cipriano había roto algo muy peligroso, que ese pacto con la muerte no era un juego, y que ahora todo el pueblo estaba en riesgo. «Tenemos que hacer una ceremonia para detener esto», dijo el padre, «o lo que Cipriano empezó se esparcirá». Esa misma noche, el pueblo entero se reunió en la iglesia, bajo la luz de las velas. La tensión se podía cortar con un cuchillo, y aunque el padre Martín rezaba fuerte, el miedo nos tenía atrapados. Pero de repente, las puertas de la iglesia se abrieron de golpe. Un viento helado apagó varias velas, y el sonido de pasos que habíamos escuchado antes se escuchó de nuevo, esta vez dentro de la iglesia. El pánico fue inmediato, la gente empezó a gritar y algunos intentaron huir, pero el padre Martín los calmó. Justo cuando pensamos que lo peor había pasado, el padre cayó al suelo frente al altar, retorciéndose de dolor, como si una fuerza invisible lo aplastara. Todos nos quedamos paralizados. El padre intentaba hablar, pero su voz apenas se escuchaba. Solo alcanzamos a oír una palabra antes de que su cuerpo quedara inmóvil. Cipriano. La iglesia quedó en silencio. Sabíamos que habíamos fracasado. El pacto de Cipriano no podía romperse y lo que él había desatado, ese poder oscuro, ya no se iría. Así que de esta manera, todos estábamos marcados por la muerte que él había invocado. A la mañana siguiente, las familias que quedaban decidieron abandonar el pueblo. Nadie quería quedarse, porque sabíamos que lo que Cipriano había liberado no nos dejaría en paz. Así fue como nos fuimos, dejando todo atrás, sabiendo que nuestra tierra ya no nos pertenecía. Me acuerdo como si fuera ayer cuando empezó mi plan. Mira, no creas que soy mala porque sí. Yo tengo mis razones, pues desde que tengo memoria, mi madre siempre fue la misma, dura, fría, como si yo le estorbara en todo. Y es que nunca me trató como una hija, más bien me veía como un peso, una carga que le arruinó la vida, o al menos
Eso me hizo sentir siempre. No había día en que no me soltara algún comentario hiriente o me echara miradas llenas de desprecio. No soy ninguna santa, pero la amargura que se me fue acumulando en el corazón tiene nombre y apellido: mi madre. Entonces un día se me ocurrió un plan. No era uno de esos planes bonitos, de esos que le cuentas a tus amigas o a alguien querido. Este era uno oscuro, pero tenía su propósito. Y saben, mi mamá tenía un nuevo esposo, Darío, que de entrada no me caía ni bien ni mal. Pero entre tantas broncas que mi mamá me hacía pasar, se me metió la idea de destruirle lo que más quería, y lo único que le quedaba era su nuevo matrimonio. Así que bueno, decidí seducir a Darío. Sí, yo quería conquistar a su hombre y ver cómo se le derrumbaba todo el teatrito. Ese era mi golpe perfecto. A Darío lo empecé a trabajar con calma, despacio. Le tiraba miradas, sonrisas discretas y hasta alguna que otra risa coqueta cuando él decía algo medio chistoso. No tardó mucho en notar mis atenciones. A veces me miraba raro, otras veces me desviaba la mirada como si no quisiera ceder. Pero yo sabía lo que estaba haciendo y sabía que iba a lograr que cayera. Después de unos días, cada vez que se me acercaba, sentía que entre él y yo había algo raro, como si el aire se pusiera más pesado. Sinceramente me empezaba a poner nerviosa, pero no podía darme para atrás. Ya estaba en esto, y quería ver la cara de mi madre cuando supiera lo que estaba pasando. Una noche, mi mamá se fue a dormir temprano, y Darío y yo nos quedamos solos en la sala. Sentí que esa era mi oportunidad. Me acerqué a él y mirándolo directo a los ojos, le solté una sonrisa que dejaba bien claro lo que quería. Pero entonces, Darío hizo algo que no me esperaba. En vez de reaccionar como yo creía, se quedó mirándome con una calma que me heló la sangre. Su mirada era profunda, como si viera dentro de mí, y me dijo con una voz seria: «¿Sabes, Mara? Yo no soy cualquier persona». Por un segundo, pensé que estaba jugando conmigo, pero después dijo algo que me dejó helada. Me confesó que era un brujo. Sí, así como lo escuchas, un brujo. Al principio, me reí. Pensé que me estaba tomando el pelo, pero la forma en que me miraba me hizo callar. Darío siguió hablando y me explicó que había esperado mucho tiempo para encontrar a alguien como yo, alguien con coraje, con algo oscuro en su corazón. Me dijo que podía enseñarme cosas que ni en mis peores sueños hubiera imaginado. Me habló de poder, de secretos que nadie sabe, y me aseguró que podía ayudarme a vengarme de mi madre de una forma que ni siquiera yo había pensado. Ahí, justo en ese momento, sentí algo dentro de mí que se prendía. Mi deseo de venganza se mezcló con la curiosidad y la promesa de tener poder. Acepté, sin pensarlo mucho, sin siquiera imaginar lo que eso significaría. ¿Qué podría perder? Eso creía yo, pero la verdad es que había mucho que ignoraba. Una noche, después de aceptar la propuesta de Darío, empecé a darme cuenta de lo que realmente había hecho. Había cruzado una línea y no había vuelta atrás. Darío me miraba como si yo ya fuera suya, como si mi aceptación le hubiera dado algo que él llevaba esperando mucho tiempo. Me llevó a su estudio, un cuarto que siempre estaba cerrado con llave y al que nadie podía entrar. A veces, mi mamá hacía comentarios sobre lo raro que era que Darío necesitara su propio espacio, pero nunca le dio importancia. Para ella, mientras tuviera su esposo perfecto y la apariencia de una familia feliz, lo demás le daba igual.
Al entrar, el aire en ese cuarto me pegó en la cara. Había un olor a incienso, a hierbas quemadas y una mezcla de aromas que nunca había olido. Las paredes estaban llenas de cosas raras, figuras extrañas, frascos con líquidos oscuros y unos dibujos que parecían hechos con sangre seca. En el centro, sobre una mesa de madera oscura, había velas negras y rojas que ya estaban encendidas, como si Darío hubiera estado esperando este momento desde antes. Me invitó a sentarme en un banco frente a él y me empezó a explicar cómo funcionaba todo. Me habló de rituales, de fuerzas que uno podía invocar si sabía las palabras correctas y tenía los elementos precisos. Yo estaba más fascinada que asustada, pero a medida que avanzaba, sentía una mezcla extraña entre emoción y miedo. Entonces, Darío sacó un cuchillo de hoja curva y lo colocó sobre la mesa. Me miró fijo y me dijo que para empezar a aprender, tenía que hacer una ofrenda, y esa ofrenda era mi propia sangre. Mi instinto me dijo que me echara para atrás, pero el odio que le tenía a mi madre me mantuvo firme. Me dijo que solo necesitaba un poco, una herida pequeña en la palma de la mano. Tomé el cuchillo con manos temblorosas y con un último respiro lo pasé sobre mi piel. La herida fue más profunda de lo que pensé y la sangre comenzó a gotear sobre una especie de símbolo en la mesa. En cuanto las gotas tocaron la madera, las velas comenzaron a parpadear, como si una ráfaga de aire invisible las hubiera tocado. Darío murmuraba algo en un idioma que no entendía. Al principio sonaba como susurros, pero luego la voz fue creciendo hasta que su rostro se transformó. Y es que sus ojos parecían vacíos, como si estuviera viendo a través de mí. De repente, sentí un frío intenso en el cuarto y el aire se hizo espeso. Mi respiración se volvió pesada y por un instante pensé que no iba a aguantar. Luego, algo empezó a pasar. Del símbolo en la mesa, el que ahora estaba manchado de mi sangre, se empezó a formar una figura, algo que parecía moverse bajo la madera, como si hubiera estado atrapado ahí, algo que quería salir. Miré a Darío, pero él seguía en trance, repitiendo palabras extrañas, ignorando el miedo que empezaba a llenarme. La figura en la madera empezó a tomar forma, como una especie de sombra retorcida. Tenía una silueta humana, pero sus extremidades eran demasiado largas, sus manos parecían garras, y de su boca se asomaba una lengua que se movía lentamente. La cosa se levantó de la mesa como si se despegara de ella y me miró directo a los ojos. Sentí un escalofrío que me paralizó. Darío, finalmente, detuvo su canto y abrió los ojos, mirándome con una satisfacción retorcida. Me dijo que esa presencia, ahora estaba atada a mí, que me protegería y obedecería mis deseos, siempre y cuando yo siguiera las reglas y le diera lo que necesitaba, más sangre. En ese momento, entendí que mi venganza iba más allá de simplemente coquetear con mi padrastro. Me había metido en algo que escapaba a mi comprensión. El miedo llegó cuando esa cosa, que parecía hecha de sombras y odio, se acercó a mí. Me olió como si estuviera asegurándose de que yo era lo que lo había llamado, y antes de desvanecerse en el aire, dejó una marca en mi muñeca, una quemadura en forma de garra que me dolió más de lo que podía soportar. Darío simplemente sonrió, y en ese instante supe que esto ya no era un juego de venganza. Después de esa primera noche, las cosas ya no fueron las mismas. Traía la quemadura en la muñeca y cada que la miraba me recordaba de lo que había hecho. Al principio sentía miedo y hasta ganas de echarme para atrás, pero el odio hacia mi madre siempre regresaba, más fuerte que cualquier otra cosa.
Por eso, me aferré a mi plan, aunque ahora también había algo más, algo que no esperaba. Darío empezó a colarse en mi mente de una forma extraña. No era solo el misterio, la forma en la que me miraba o la seguridad que tenía en cada movimiento. Entre el odio y la venganza, me sorprendí a mí misma sintiendo algo más. Pero eso era apenas el principio de todo. Darío me pidió que regresara a su estudio al día siguiente. Dijo que había algo más que debía enseñarme, algo importante para lo que íbamos a hacer. Al entrar al cuarto, me fijé en cómo tenía preparado todo, con esas velas rojas y negras que, aunque prendidas, parecían no dar ninguna luz. En la mesa, donde la noche anterior había invocado esa cosa, ahora había unos frascos pequeños, llenos de un líquido oscuro y espeso, y una caja de madera cerrada con seguro. «Vamos a hacer un ritual», me dijo, sonriendo como si todo fuera un simple juego. «Pero ahora vas a participar tú sola. Vas a invocar algo que solo a ti te pertenece». Ahí fue cuando se me empezó a acelerar el corazón. Una parte de mí quería salir corriendo, pero había algo en la voz de Darío, algo que me decía que podía confiar en él, o al menos que debía quedarme. No sabía si era su poder o mi propia curiosidad, pero me quedé. Darío me explicó cada paso y yo obedecí sin cuestionarlo. Me pidió que tomara uno de los frascos, que destapara la caja y vaciara el líquido sobre una cosa rara que había dentro, un diente humano. Lo reconocí en cuanto lo vi. Había visto suficientes dientes para saber de inmediato qué era, aunque este estaba ennegrecido y roto. Darío me dijo que era un diente que él había encontrado en un lugar donde practicaban rituales viejísimos y que ahora sería mi vínculo. «Cada que lo necesites, este diente va a responder a tus deseos», me explicó, mirándome serio. No sé por qué, pero me pareció emocionante, casi como tener un juguete nuevo. Tomé el diente, lo envolví en una tela como me indicó y lo guardé en mi bolsillo, sintiendo una mezcla de emoción y nervios. Pero lo que siguió fue lo que realmente me hizo darme cuenta de hasta dónde estaba metida. Darío me llevó a un rincón del estudio, donde había una especie de círculo dibujado en el suelo. Me pidió que me arrodillara en el centro y que cerrara los ojos. Comenzó a murmurar y de pronto sentí un peso en el pecho, como si algo se estuviera apoderando de mi respiración. Mi cuerpo se tensó y cuando intenté abrir los ojos, no pude. Estaba atrapada en esa oscuridad, en ese dolor, y lo único que escuchaba era la voz de Darío, que no dejaba de murmurar. De pronto, el aire se llenó de un olor nauseabundo, como carne podrida. Empecé a sentir un dolor agudo en el brazo, y al abrir los ojos de golpe, vi que el diente que había guardado estaba flotando en el aire frente a mí, cubierto de sangre. Ahí fue cuando mi miedo se volvió real. No era un simple truco, esa cosa estaba viva, conectada a mí. Darío me miraba con una satisfacción retorcida en el rostro. «Ahora tienes poder sobre cualquiera que se cruce en tu camino», me dijo. «Con este vínculo puedes hacerle daño a quien sea, siempre y cuando tú lo desees». Hasta ese momento sentía miedo, pero estaba confiada por estar con él. Sin embargo, todo en mí se derrumbó cuando me dio una orden que me congeló el corazón. «Piensa en tu madre», me dijo, acercándose tanto que pude sentir su aliento frío. «¿Qué quieres hacerle?». Sin pensarlo 2 veces, dejé que todo el odio que sentía hacia ella me inundara. En mi mente, imaginé su rostro retorcido de dolor, y antes de darme cuenta, el diente flotante se transformó en una especie de garra que se hundió en la piel de mi brazo,
haciendo que un dolor profundo y ardiente me recorriera el cuerpo. Entonces, supe en ese instante que el diente no solo era un vínculo, sino una maldición. En medio de ese dolor y del miedo que no me dejaba pensar, sentí una satisfacción oscura. Ahora realmente podía hacerle daño. Y saben, comunidad, después de aquel ritual, todo cambió. Ya no se trataba solo de mí y de lo que Darío quería que yo hiciera. A medida que me sumergía más en la magia oscura, algo en mi madre empezó a resquebrajarse. Yo nunca había sido especialmente buena en atender sus emociones, pero ahora, a medida que mis poderes crecían, podía ver sus pesadillas, sus miedos, todo lo que había guardado bajo la superficie. La primera noche que decidí usar el poder del diente que sangra, me sentía como si hubiera liberado algo en el aire. Mi madre, que siempre había estado atrapada en su mundo de quejas y tristeza, comenzó a sufrir sin que yo pudiera hacer mucho. No sé si fue el simple hecho de que la miraba mientras recitaba un hechizo, o si era el miedo que ya había sembrado en ella, pero la vi derrumbarse con cada día que pasaba. La primera señal de su sufrimiento fue cuando comenzó a tener pesadillas. Cada mañana se despertaba con ojeras más profundas y un aire de desesperación que antes nunca había mostrado. La veía morderse los labios, fruncir el ceño, como si tuviera que luchar con un dolor invisible. Cuando le preguntaba qué le pasaba, me respondía que solo era el estrés del trabajo, pero yo sabía que había algo más. En el fondo, la voz del diente me susurraba que había logrado tocar su alma, y el solo hecho de pensarlo me daba un placer oscuro. Una noche, la escuché gritar. Era un grito desgarrador, uno que venía del fondo de su ser y que me hizo sentir una mezcla de satisfacción y culpa. Me asomé a su habitación y la vi allí, sentada en la cama, con el rostro pálido y sudoroso, como si hubiera corrido un maratón. Sus ojos estaban desorbitados y parecía mirar hacia un punto en la pared que solo ella podía ver. En ese instante, supe que el hechizo estaba haciendo efecto. «Madre, ¿qué tienes?», le pregunté, tratando de sonar preocupada, aunque en el fondo me moría de ganas de reír. Es solo un mal sueño», me respondió, con voz entrecortada. «Pero, Mara, de verdad, necesito descansar». Aquella noche, decidí aumentar la dosis de mi magia. Después de todo, la oscuridad que estaba cultivando dentro de mí necesitaba alimentarse. Usé el diente que sangra para conjurar un nuevo hechizo, uno que amplificara sus pesadillas. Vi a mi madre retorcerse de dolor, presa del horror que le había enviado. Imágenes de la muerte de su esposo, de momentos vergonzosos de su vida, comenzaron a llenarle la mente, cada uno más intenso que el anterior. Las noches pasaron y el sufrimiento de mi madre se volvió más evidente. Ahora, sus gritos se convirtieron en susurros desesperados, como si estuviera hablando con alguien en sus sueños. La escuchaba murmurar nombres, a veces llorando, a veces riendo de manera histérica. Sabía que yo era la causante de todo eso, y la satisfacción que sentía era indescriptible. No podía dejar de pensar en el momento en que finalmente mi madre se daría cuenta de que el sufrimiento que la consumía venía de mí. Sin embargo, las cosas se pusieron aún más serias. Una mañana la encontré en la cocina, mirando la pared con una expresión perdida. Sus manos temblaban y podía ver que había perdido peso. Se había convertido en una sombra de la mujer que había sido. Era como si el sufrimiento que había creado se volviera en su contra. Su rostro estaba demacrado, los ojos hundidos,
Y aunque yo no podía sentir compasión, había un momento de duda en mí. Pero esa duda se desvanecía cada vez que pensaba en cómo me había tratado durante toda mi vida. Y bien, una noche, mientras me preparaba para dormir, escuché ruidos extraños que venían de su habitación. Era un lamento profundo, un quejido que se hacía cada vez más fuerte. Algo dentro de mí se encendió, una mezcla de curiosidad y morbo. Entonces, me levanté de la cama y me acerqué sigilosamente a la puerta. Al abrirla, la vi en el suelo, temblando y llorando. Era como si estuviera luchando contra algo invisible. Su cabello estaba desordenado y su blusa empapada de sudor. «¡Mamá!», grité, fingiendo preocupación. «¿Qué te pasa?». «No puedo más, Mara», susurró, mientras se tapaba los ojos como si no pudiera soportar la luz. «Hay algo que me persigue, algo que no me deja en paz». Esa frase resonó en mi cabeza y no pude evitar reírme por dentro. El diente que sangra había hecho su trabajo. Todo había llegado a un punto donde ya no había vuelta atrás. Las noches se habían vuelto un tormento para mi madre, pero también un placer oscuro para mí. Sin embargo, había algo que empezaba a molestarme en mi interior, y es que Darío seguía tratando a mi madre como un esposo amoroso. Y una noche, al volver a casa de una reunión con mis amigos, lo vi a él en la sala. Y saben, a pesar de aquel ser repugnante y desgastado que se había convertido mi madre, Darío estaba teniendo intimidad con ella. Esto para mí fue como un balde de agua fría. Mis venas ardían mientras los veía juntos, como si todo lo que había hecho hasta ahora se desvaneciera en ese instante. Las imágenes de ellos, felices, me llenó de furia. No podía soportar la idea de que, a pesar de todo, mi madre siguiera teniendo lo que tanto había deseado: amor. Y es que el odio que había cultivado durante tanto tiempo empezó a transformarse en algo más feroz. Así que en ese momento, una idea macabra se apoderó de mí. Tenía que actuar. Ya no podía quedarme de brazos cruzados, viendo cómo Darío llenaba a mi madre de felicidad, cuando había puesto tanto esfuerzo en hacerla sufrir. Entonces recordé al ser que había surgido de mi sangre, ese ser que me había marcado en la muñeca, cuya presencia había sido un símbolo de mi venganza. Esa criatura oscura que había estado a mis pies, esperándome, dispuesta a hacer lo que yo quisiera. Decidí invocarlo, y aunque una parte de mí temía lo que podría desatar, la necesidad de destruir a ambos era más fuerte. Entré a mi habitación, cerré la puerta y comencé a recitar las palabras que había aprendido de Darío. El diente que sangra palpitaba en mi bolsillo como si estuviera vivo. Lo saqué y lo coloqué sobre la mesa, observando su brillo carmesí. Y es que en mi mente visualizaba el rostro de Darío y el de mi madre, sonriendo y riéndose, sin idea del horror que se avecinaba. Y bien, a medida que pronunciaba las palabras, sentí cómo la energía oscura comenzaba a fluir a mi alrededor. Era como si el aire se volviera denso y el tiempo se detuviera. Las paredes temblaban levemente y un frío intenso se apoderó de mi cuerpo. En un instante, el ser que había invocado apareció ante mí. Su forma era difusa, pero podía ver la silueta de algo grotesco, lleno de una fuerza y una maldad que me erizaba la piel. «¿Qué deseas?», preguntó, con una voz que sonaba a ecos de un abismo. «Quiero que le muestres a mi madre y a Darío lo que significa traicionar a su propia sangre. Destrúyelos», dije, sintiendo
cómo el odio y el poder fluían juntos en mí. El ser asintió lentamente, como si entendiera mi sufrimiento. En ese instante, lo vi desvanecerse, llevándose consigo mi venganza. No pasaron más de 2 minutos, cuando escuché un grito desgarrador proveniente de la habitación de mi madre. Me quedé paralizada, con el corazón en la garganta. Era un grito que hacía eco de la desesperación, un lamento que sonaba como si estuviera atravesando el mismo infierno. Y bueno, decidí acercarme. Al abrir la puerta, me encontré con una escena de horror. La habitación estaba cubierta de un manto de vísceras. Era un espectáculo grotesco. Mi madre y Darío estaban tirados en el suelo, sus cuerpos desollados, como si el ser hubiera disfrutado cada segundo de su agonía. No podía creer lo que veía. En su rostro había una mezcla de terror y sufrimiento que nunca imaginé que podría causar. La rabia y la satisfacción se mezclaban en mí, creando un torbellino de emociones que apenas podía manejar. El reguero de sangre y restos se extendía por toda la habitación, dejando un rastro que iba hacia la puerta, como si el propio horror quisiera salir del mundo. El aire estaba impregnado de un olor nauseabundo, y el silencio que siguió a los gritos me envolvió. Y es que aquello que había deseado había cobrado vida. Me sentí atrapada en una tormenta de emociones. Por un lado, había logrado mi venganza, pero por otro, la realidad de lo que había hecho comenzó a golpearme. Miré los cuerpos y vi los rostros que habían sido llenos de amor y risas, y entendí que había cruzado una línea de la que no podía regresar. Mi corazón latía desbocado, y mientras la locura de lo que había hecho se apoderaba de mí, el ser se alzaba a mi lado, listo para guiarme en esta nueva oscuridad que ahora habitaba en mí. La risa macabra del ser resonó en mi mente, y aunque estaba llena de horror, había un retazo de satisfacción en mi pecho. Comunidad, como les comento que en aquel instante comprendí que el poder venía con un precio, y yo había pagado con lo más valioso que tenía, mi humanidad. Y bien, creo que muchos no creerán esta historia, pero lo que les voy a contar es real. Y no sucedió en un pueblo alejado, sino en pleno centro de la Ciudad de México. Para ser preciso, en la estación del Metro Camarones durante la última corrida, en una lluviosa noche de otoño. Durante muchos años, tuve la creencia de que las personas cuando morían se iban al cielo o al infierno, según fuera el caso o el peso de sus acciones en este mundo. No creía que los espíritus o las almas se quedaran por alguna razón en este plano, y mucho menos prestaba atención a las personas que se hacían llamar espiritistas. Sentía que era una mera forma de ganarse la vida, e incluso pensaba que era una manera ruin y corrupta de ganarse el sustento. Y no sé, pensaba que solamente engañaban a la gente para sacarles dinero, hasta que me tocó a mí confiar en uno. Y es que en verdad que desde muy chico me gustó todo lo relacionado con lo sobrenatural, todo lo referente a los espantos y cosas similares. Pero, siendo bien francos, nunca había experimentado nada referente a ese tema. Y cuando todo sucedió, trabajaba como asesor financiero en una empresa privada vendiendo créditos personales. Sinceramente ganaba bien, aunque los turnos eran demasiado extensos, además del tortuoso recorrido nocturno que debía emprender camino a casa. En ese tiempo no había teléfonos inteligentes, pero sí los que reproducían MP3, por lo que mi única distracción era esa, escuchar mi lista de reproducción.
Y bien, era época de bonos, así que me quedaba hasta el final, con tal de colocar la mayor cantidad de créditos, a modo de sacar buenas comisiones. El caso fue que esa ocasión era muy diferente, pues desde el principio, incluso la atmósfera se sentía incómoda. Además, el aire plomizo dificultaba respirar, hasta que de repente me vi completamente solo en la inmensidad de la estación más profunda del metro de la Ciudad de México. Fue entonces que algo llamó poderosamente mi atención, como si un animal estuviera en el túnel. Lo noté debido a sus resplandecientes ojos rojos, algo que es difícil de dejar de ver. Y es que el instinto de las personas cuando detectamos que algo no está del todo bien es ponernos en alerta y a la defensiva, inquiriendo la ya famosa frase de ¿quién anda ahí? Como si involuntariamente usáramos como un escudo a modo de dar a entender que nos incomoda la presencia extraña. Y como respuesta, sonidos como manados de un león o alguna clase de animal enorme al acecho se sentían y percibían cada vez más cercanos. Mi primer impulso fue el de correr, tratar de buscar ayuda, pero quien conoce esta estación del metro en particular sabe que es el túnel más profundo de todo el sistema de transporte colectivo. También sabe perfectamente que a esa hora no hay casi nadie, ni siquiera la policía, así que no podrías ir a ninguna parte. Hice lo más coherente en esos casos. Me replegué a la pared y caminé lentamente hacia atrás, pues la idea era alejarme de esa cosa con tal que no me atacara. Y para mi buena suerte, el último tren venía entrando al andén. Justo al momento de disponerme a acercarme para abordar, sentí claramente que algo se lanzó en tropel contra mí, derribándome como si se tratara de un animal grande y rabioso. No les voy a mentir, no vi absolutamente nada, porque no había nada, pero si algo puedo jurarles es que sentí claramente la violenta embestida, además del peso del animal e incluso su vaho caliente y maloliente cerca de mí. Me trataba de zafar de algo que según mis ojos no estaba realmente allí. Al parecer, esa cosa o lo que fuera no quiso entrar al tren. Pues al momento de meterme arrastrando como un gusano, esa cosa me soltó y no me siguió, o al menos eso era lo que yo creía. Y saben, claramente sentí una pesadez terrible cuando el tren emprendió la marcha, tal como si pesara más, como si me hubiera tragado algo. Era extraño, me comencé a sentir pesado, más fatigado de lo habitual y con mucho asco y sueño. Pues a partir de ese momento comenzaron las horrendas pesadillas, los terrores nocturnos, el malestar y una especie de anemia muy extraña y agresiva. Lo cual, a pesar de acudir a varios médicos y de hacerme infinidad de análisis clínicos, todo siempre salía totalmente negativo. Sin embargo, algo desconocido me estaba consumiendo por dentro, lenta y dolorosamente, como una especie de parásito o algo por el estilo. Todo iba técnicamente normal, hasta que los desmayos, el perder peso y la apariencia demacrada se hicieron presente. Me estaba muriendo, nadie sabía el motivo y mucho menos cómo ayudarme. Mi madre, al verme en ese estado, no dijo nada, pero en una ocasión me insinuó que debería ver a una bruja, o mejor aún, a un espiritista. Obviamente me negué a ello, alegando que esas eran patrañas para engañar a la gente. Entretanto, las cosas
se iban complicando cada vez más para mí. Al comienzo de todo, comencé a sentir náuseas. Junto con estas, comenzaron las visiones de personas que realmente no estaban allí, como si de alguna manera de reojo pudiera verlas. Aunque al voltear realmente no había nada. Algo muy particular es que atraigo mucho a las mascotas. He tenido varias, pero desde ese momento ni perros ni los gatos se me quisieron acercar. Simplemente huían de mí o me gruñían para después salir corriendo, como si algo tuviera que no les gustaba. Ellos sentían algo dentro de mí que nadie más podía ver ni descubrir. Otra cosa extraña pasaba con los niños. Se asustaban de solo verme, como si presintieran algo malo. Era algo extraño. Nunca me había pasado nada de eso. De hecho, una señora de avanzada edad en la calle se santiguó de solo verme. No me quitaban la mirada de encima mientras pasaba por la calle, pero nadie se atrevía a decirme absolutamente nada, solamente me hacían sentir mal. Y esto no solo pasó solamente en mi paseo por las calles, en la oficina fue de la misma manera. Quienes anteriormente consideraba grandes amigos me evitaban como si algo en mí les pareciera repulsivo, al grado que ni el personal de recursos humanos me toleraba, así que tuve que meter una queja ante la administración y la dirección general. Y mientras eso ocurría, comenzaron a hacerse cada vez más recurrentes, más graves y a hacerse más evidentes. Necesitaba encontrar el motivo de mi mal, pues en ese entonces comenzaba a ver y escuchar cosas. Además de sentir a esa criatura o animal cada vez más cerca. Estaba enloqueciendo y para colmo, aún no sabía por qué. Entonces, después del trabajo, decidí largarme a un bar solamente a beber un rato y olvidar un poco esto que me estaba pasando. Fue la primera vez que expulsé sangre. Ahora sí, estaba realmente asustado y no era para menos. Orina, heces y vómito no es para nada normal, a menos que tengas una variante cancerígena. Al volver a la barra a pagar, un viejo de esos que parecen loquitos se me acercó amablemente. Le extendí una moneda de 10, pero me la devolvió cerrando mi mano y diciéndome algo que me dejó totalmente descompuesto. Tú tienes algo, niño, algo que no pertenece a este mundo y que no te pertenece a ti, por eso te estás muriendo. Fue lo único que dijo el anciano antes de que azotara en el piso, inconsciente. Y bueno, desperté en la Cruz Roja. Tenía todas mis cosas, así que descarté que me hubieran querido robar. Tampoco fue el exceso de bebida, apenas si había bebido 2 tarros. Esa cosa que tenía dentro de mí era la que me estaba matando poco a poco. Lo más increíble es que al ir a la última revisión médica, literalmente el doctor me desahució. No había vuelta atrás. Tenía 2 aparentes soluciones en mi vida en ese momento. La primera era resignarme, arreglar todos mis asuntos pendientes y esperar el momento en que no despertaría jamás. Y la segunda y la más descabellada, no sabía por qué, pero sabía que encontrar a ese viejo era la única esperanza de seguir con vida. ¿Qué podía perder? De cualquier manera me iba a morir. Así que regresé al bar, pero nadie me supo dar razón del anciano. Iba de vuelta a casa en la última corrida, cuando escuché nuevamente a ese animal o lo que fuera en el túnel.
Pero en esa ocasión no se acercaba, era como si algo se lo impidiera. Entonces, al revisar mi chamarra, encontré una especie de pulsera de cuentas rojas y negras. No entiendo de dónde salió, pero al parecer eso evitaba que la cosa se acercara. Además de que esa noche no hubo pesadillas y pude tolerar comer sin que pasara nada. La mañana siguiente me sentía un poco mejor, así que coloqué mi atención en buscar al anciano a como diera lugar. Hasta que una persona creyó saber a quién estaba buscando y me llevó al consultorio de un tal Don Toño. El cartel ofrecía lecturas de tarot, trabajos de magia y hechicería, pero sobre todo, en letras mayúsculas, decía espiritista. Sinceramente dudé mucho para entrar, cuando una voz desde dentro dijo: «Pásale, chamaco, te estaba esperando». Era la única persona presente, por lo que al entrar me sorprendió ver al viejo sentado detrás de una mesa con una baraja de tarot extendida, fumando un puro, y comenzó: «Tardaste mucho en venir, pero finalmente aquí estás. Es bueno que lleves la pulsera, eso te aleja un poco, pero no durará». Comenzó a leer las cartas y manifestó que no me iba a cobrar más de lo que yo quisiera darle, pero que era imperativo sacar esa cosa de dentro de mí si deseaba seguir viviendo. La lectura fue extensa. El señor sabía cosas que nadie nunca pudo haberle dicho. Aunque yo seguía reticente, incrédulo, hasta que describió santo y seña lo que había sucedido en la estación del metro. Desde el momento en que escuché los ruidos hasta el ataque de esa fuerza que no se podía ver. Lo que tenía no se trataba de ningún animal, sino de un espíritu que estaba muy enfadado por haber perdido la vida de forma violenta en ese lugar. Y es que nunca nadie se dio cuenta de su deceso debido a que sucedió durante la hora de mayor flujo de personas. Pues en el forcejeo lo arrojaron a las vías y debido al intenso ambiente y el ruido, nadie le escuchó pedir ayuda. Por ello, el tren lo arrolló, asimismo los trenes siguientes, hasta que no quedó nada. Y bueno, por eso nunca supieron de él, y ese es el motivo por el que está iracundo, rabioso. Su alma se comporta como una bestia salvaje, buscando a quien arrastrar con él en su furia. Y es por ese motivo que la medicina convencional no puede detectar algo malo, porque esa cosa te ha infestado como una plaga. Se alimenta de tu energía vital, de tu frustración, de tu enojo, pero sobre todo de tu miedo y tu tristeza. El anciano tenía toda la razón. Teóricamente estoy solo en el mundo. Solamente me hago cargo de mi madre enferma, y si me voy, ella quedará en el desamparo. Eso es lo que en verdad me aterra, pero aún así no lo creía del todo. Así que le pedí la oportunidad de pensarlo un par de días y si las cosas se ponían mal, regresaría. Afortunadamente él accedió y esa semana las cosas se tranquilizaron un poco. Pude comer y dormir mejor que otras veces. Me sentía un poco mejor y trataba de llevar las cosas lo mejor que se podía. Pero una noche tormentosa, algo extraño se hizo presente de nuevo. En el andén me sentía observado. A pesar de que no escuché nada, sabía que esa cosa estaba allí, en las penumbras del túnel, observando y esperando el momento para atacar. Entonces me subí al tren y podría jurar que algo corría a la par.
Mientras caminaba a casa, tenía la extraña sensación de que alguien me seguía, pero no había nadie. Eso era lo más extraño. No había nadie en una de las calles más transitadas de mi localidad. Ni siquiera los perros callejeros andaban deambulando buscando qué comer. Era algo abrumador. Me sentía como en otro mundo, y la lluvia, en lugar de parar, pareciera aumentar mientras más me acercaba a casa. Por primera vez en muchos años, sentí un miedo que hacía mucho no sentía, ese irracional miedo a la soledad y a la oscuridad. Corrí a mi casa y rápidamente cerré la puerta con seguros. Entonces miré que mi madre ya dormía. Lamentablemente no podía dormir bien debido a la incesante serie de pesadillas en la que esa bestia me arrastraba hacia el túnel y el tren nos arrollaba a ambos. Durante toda la noche fue un tormento. Sentía a esa bestia encima de mí y no me dejaba mover. Y, por si fuera poco, sentía su aliento en mi rostro. Quería llorar, quería gritar, pero estaba totalmente paralizado. A la mañana siguiente, mi madre me confrontó y me dijo que no engañaba a nadie, fingiendo que estaba bien, que ella sabía perfectamente que algo terriblemente me estaba pasando. Lo sabía sin necesidad de leer los estudios clínicos, pues lo notaba en mí. Cuando me solté a llorar, me di cuenta de que mi madre no estaba sola. El viejo don Toño estaba sentado bebiendo café. Y bueno, finalmente acepté que algo sobrenatural estaba sucediendo y me estaba llevando el diablo. Don Toño comenzó a pedir algunos favores. Al parecer, no era la primera vez que alguien del metro acudía a sus servicios. Por lo que después de una plática, se nos permitió acceder a la estación una vez que ésta estuviera cerrado. Desde el comienzo, el viejo se miraba concentrado y como si se estuviera esforzando más de lo debido por caminar. Además de que en algunos tramos se detenía en seco, como si algo le impidiera seguir adelante. Entonces fue cuando comenzó con el ritual. Pensé que simplemente dejaría una veladora o algo así, pero no fue el caso. Hizo una elaborada invocación a lo que él llamó las ánimas benditas, especialmente a María Celestina, la famosa ánima sola. Después de rezar por largo rato, en silencio, se postró mostrando sus respetos y pidiendo permiso a Dios y sus santos para proceder a liberar el alma del ente que me atormentaba. Caminamos a lo largo del túnel. Los amigos del anciano nos permitieron entrar, pues él ya les había hecho algunos trabajos. Especialmente para limpiarlos de daño, de mal aire, hacer despojos e incluso ayudó a curar de espanto a varios de los empleados que trabajan en los niveles subterráneos. Conforme íbamos avanzando, el señor hacía alguna clase de oraciones mientras regaba agua bendita y cada cierta distancia encendía una veladora. Y saben, llegó un momento en el que me llené de una paz que hacía mucho tiempo no sentía. Podía ver claramente haces de luz saliendo de algunas partes de los túneles más oscuros. Estaba partiendo hacia la luz, tal como el Señor lo dijo. Yo ya no era un niño, pero me sentía como uno. Avanzamos de manera pausada hasta que el Señor se detuvo. Una vez que don Toño comenzó a realizar su labor hacia casi una hora de ellos, no nos detuvimos. Pero no solo sentimos la gratitud de alguno de los espíritus que se iban, cientos de cosas malas también empezaron a suceder. Entre ellas, se escuchaba como si alguien estuviera trabajando en las vías de los trenes,
podían percibirse claramente los golpes de martillos contra el hierro de los rieles. Se escuchaban murmullos y hasta lamentos. Era algo realmente macabro. Pero el viejo espiritista me dijo que sin importar cuán difícil se pusiera la cosa, debíamos encontrar al causante de mi mal. Y es que allá abajo parecía que estuviera lleno de obreros, cuando realmente no había nadie laborando en mantenimiento a esa hora, y mucho menos en esa estación. Se escuchaban llantos y quejas como de personas, como un contingente que viniera a nuestra dirección, como si de trabajadores o inspectores de estación se tratase. Pero realmente, al acercarnos más, no había nadie. Todo estaba vacío, alumbrado apenas por la tenue luz de las deterioradas lámparas y las veladoras que el señor Toño iba colocando de tramo en tramo. El viejo espiritista sabía que esas almas buscaban la luz y el deber suyo era ayudarles a pasar del otro lado. Al menos, eso fue lo que me dijo. Era como una especie de manda o voto, como una promesa que le hizo a su patrona, el ánima sola, o como él la llamaba, su Celestina. Cuando las esferas luminosas comenzaron a flotar hacia afuera del túnel, elevándose hacia el infinito, el anciano me pidió que no le tuviera miedo, pues no nos harían daño. Por ese motivo, era que dejaba las veladoras encendidas en cada tramo, para alumbrar el camino de esas almas que querían ir hacia la luz, y hacía mucho no podían hacerlo. Pues la gente se asustaba al verlas, y eso las ponía tristes, por eso se ocultaban entre las sombras. Mientras más nos acercábamos al lugar donde el túnel se une con el andén, todo comenzó a ponerse más tenebroso. Pues ese espíritu enfurecido tenía sus dominios justamente en ese lado y no nos dejaría acercarnos tan fácilmente. Las cosas se iban poniendo cada vez más pesadas, al igual que nuestros pasos, nos costaba mucho trabajo caminar. Y bien, cuando entramos al túnel, comenzó a sentirse un frío que calaba hasta los huesos. Luego lo vimos, estaba en cuclillas, justo frente a nosotros, gruñendo como un sabueso infernal. Los ojos eran llameantes y agresivos, llenos de una cólera que nunca antes había visto. Eso me llenó de miedo y retrocedí un par de metros. La presencia comenzó a rechazarnos como un animal salvaje, refunfuñando, lanzando piedras y mostrando sus dientes. Pero al tiempo que don Toño entendió que no debía cederle terreno, de lo contrario, yo perdería la vida. El viejo espiritista comenzó a orar intensamente. Sus rezos eran como un cántico, una especie de mantra que lentamente comenzó a calmar a la entidad, demostrándole que no queríamos molestarle ni hacerle daño alguno. Y de un momento a otro, el espectro cambió radicalmente su comportamiento. Ya no estaba en plan agresivo, sino presentaba una energía de tristeza infinita. Algo que nos hizo estremecer y al mismo tiempo empatizar con la entidad de alguna manera. Y saben, llegó el momento en el que Ser comenzó a sollozar, a lamentarse de una manera tan sobrecogedora que no pude evitar derramar unas cuantas lágrimas. Entonces fue cuando el señor Toño me pidió que le hablara a la criatura, que le dijera que por favor me dejara en paz, pues su energía me estaba consumiendo. No sabía cómo hacerlo, pero desde lo más profundo de mi ser le pedí a la entidad que me soltara, que yo no tenía nada en su contra, pero que de no hacerlo terminaría con mi vida. El alma en pena soltó un grito. Repentinamente su llanto cesó y el ambiente comenzó a ponerse más cálido. De hecho, yo ya no sentía tanto malestar. Don Toño dijo que estaba hecho, se hincó a rezar y yo le acompañé en silencio.
Luego salimos del lugar y el señor cordialmente me llevó a casa para descansar. Así que durante 2 días no me pude levantar debido a la fiebre y el gran esfuerzo. Con el paso de los días mi semblante fue cambiando. Comencé a alimentarme normalmente y a dormir de corrido mis 8 horas. Cuando volví de lleno al trabajo, las cosas mejoraron mucho. Mi semblante mejoraba día con día, me sentía más lleno de energía y ya no tenía sensación de cansancio ni fatiga. Aunque sinceramente me daba un poco de miedo volver a la estación del metro, pero eso fue cambiando también. De hecho, el señor Toño me acompañó un par de veces. El viejo espiritista dedicó toda su vida a encargarse de asuntos relacionados con el espanto. Es una experiencia horrible que no le deseo ni siquiera a mi peor enemigo. Lamentablemente, nunca supimos quién fue en vida esa alma en pena. Pero don Toño me explicó que al no saber cómo, esa era la manera en que pedía a gritos desesperadamente que le ayudaran, que le brindaran unas palabras de aliento, que alguien le hiciera sentir que realmente era importante y que merecía la luz y la redención como cualquier otra persona. Por ello, don Toño insistió que hablara con él, aunque no con palabras. El solo hecho de haberme liberado de su asedio fue motivo suficiente para mí para darle las gracias, pues me devolvió la tranquilidad y la salud. Y al final, el señor don Toño reza todos los días para que esa alma y muchas otras puedan descansar en paz.